Rolando Verdesia, quien en esta tarde nos va a hablar sobre la discapacidad como metáfora en el libro de Isaías. ¿Quién es Rolando Mauro Verdesia Ávila? Él es cubano, miembro de la Iglesia de los Amigos Cuáqueros. Actualmente se desempeña como coordinador general del área de formación y estudio y del programa pastoral de personas con discapacidad en el Consejo de Iglesias de Cuba. También coordina el área de educación teológica y discapacidad en coordinación para América Latina del programa del Consejo Mundial de Iglesias, Red Ecuménica en defensa de las personas con discapacidad. Ha escrito y publicado libros en revistas latinoamericanas, numerosos artículos y ensayos relacionados con la discapacidad. Él es licenciado en Teología por el Seminario Evangélico de Teología de Cuba y magíster en Artes de Estudios Bíblicos y Teológicos por la Universidad Lee de Cleveland, Estados Unidos. Y en la actualidad se halla haciendo estudios doctorales en la en la Graduate Theological Foundation de Estados Unidos. Dejamos con ustedes entonces con otro tema interesantísimo. Le doy la oportunidad a Rolando. Sí, muchas gracias, Patricia, y gracias también a la Fraternidad Teológica Latinoamericana por la invitación a compartir esta experiencia también de que, como insistías al principio con el tema de las preposiciones que nos trajo antes Ruth, también esto es una lectura que vamos a hacer leyendo la Biblia desde las personas con discapacidad, y como sugiere el título de mi presentación, pues será básicamente un acercamiento a la discapacidad como metáfora en el libro de Isaías. Y bueno, habría que decir primeramente que el tema de las representaciones sociales de la discapacidad en las escrituras, tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento, pues son relativamente recientes. Surgieron en los años 80 en Inglaterra y después en los 90 en los Estados Unidos, pero no ha sido sino hasta esta primera década de este siglo en que se ha comenzado a entrar más de lleno en el campo de los estudios bíblicos sobre la discapacidad. Y bueno, pues de esto queríamos hablar un poco específicamente en el libro de Isaías. Este es un estudio un poco mayor que se hace en los profetas posteriores, pero básicamente me voy a concentrar hoy en el libro de Isaías. Y habría que decir también que cuando los profetas mencionan a las personas con discapacidad como figuras de restauración y sanación de Dios, se observa como estas figuras devienen metáforas que permiten articular las concepciones de los profetas acerca de las relaciones entre Yahvé y los seres humanos. Y también estas metáforas ayudan a descubrir de qué manera la discapacidad se enmarcaba en el sistema conceptual israelita y al mismo tiempo a discernir la comprensión que tenían los profetas del fenómeno de la discapacidad al interior de su entorno social. Y básicamente entonces es importante entender que se puede ver como las metáforas de la discapacidad en Isaías pues tienen muchas dimensiones, varias de ellas, y vamos a verlos desde tres áreas importantes, generales, que son el papel de las metáforas de la deficiencia dentro del énfasis profético en la sanación, las metáforas proféticas de la deficiencia y la representación de la deficiencia moral, y por último vamos a ver algunos recursos para recursos de los profetas para una ética de la discapacidad que sea liberadora. Y por eso entonces vamos a concentrarnos en el libro de Isaías, como decía, pero que esto es un estudio que se extiende a todos los profetas, llamados profetas posteriores. No tendríamos tiempo para leer todos los textos, pero sí haremos mención a ellos. Pero bueno, ¿por qué hablar de metáforas?
antes de entrar en la lectura de los textos, es importante que entendamos que el sistema conceptual de las personas se haya definido y estructurado metafóricamente, como lo han dejado establecido en sus estudios George Lakoff y Mark Johnson, y que bueno, pues esto nos permite entender que incluso una sola metáfora conceptual o estructural, como bien han dicho estos autores, puede dar lugar a múltiples expresiones metafóricas lingüísticas. Y el otro recurso importante desde el punto de vista metodológico es entender un concepto fundamental que nos aporta Paul Ricoeur acerca de las metáforas de raíz. Según decía Ricoeur, tienen el poder de unir las metáforas parciales que se obtienen de los diversos campos de nuestra experiencia y de esa forma asegurarles un cierto equilibrio. Decía también Ricoeur que estas metáforas de raíz tienen la habilidad de engendrar una diversidad conceptual, que quiere decir un número ilimitado de interpretaciones potenciales en el nivel conceptual. Las metáforas entonces de raíz se reúnen y se dispersan, según decía Ricoeur, y reúnen imágenes subordinadas y esparcen conceptos en un nivel más elevado. Son las metáforas dominantes, capaces de a la vez de engendrar y organizar una red que sirve como empalme entre el nivel simbólico, decía Ricoeur, con su lenta evolución, y el más volátil nivel metafórico. Hasta aquí la cita de Paul Ricoeur acerca de las metáforas de raíz. Y partiendo de estos dos elementos importantes que nos aportan tanto Lakoff y Johnson como Ricoeur, pues entonces podríamos acercarnos a, a los textos del libro de Isaías y ver entonces en las tres áreas que mencionábamos anteriormente. Vamos a ver primeramente las metáforas de la deficiencia dentro del énfasis profético de la sanación. Y es que en muchos de los pasajes que aparecen en Isaías, el Señor es presentado como quien restaura a sus escogidos, por lo que la figura de Dios restaurador podría considerarse como una metáfora de raíz en el sentido que define Ricoeur. Por su parte, entonces, el Dios sanador se revela como una metáfora subordinada que enriquece la red de metáforas que expresan el poder restaurador de Yahvé. En muchos pasajes se da una interacción entre las metáforas de castigo y las de sanación. Por ejemplo, en el texto de Isaías 19:22 se dice: Yahvé herirá a Egipto, hiriendo y sanando. Ellos retornarán a Yahvé y él escuchará sus súplicas y les sanará. De igual manera, Isaías 57, el 14 al 21, refleja esta interacción de castigo y restauración, herir y sanar, que forman parte de los esfuerzos de Yahvé por redirigir el comportamiento de los seres humanos. Sin embargo, Isaías 6, versos del 1 al 13, sigue un enfoque decididamente diferente, en el cual Yahvé inflige deficiencias físicas a Judá para que su pueblo no sea sanado. Dice el texto en el verso 10, Isaías 6:10, haz insensible el corazón de este pueblo y tápales los oídos y cierra sus ojos para que no puedan mirar con sus ojos, ni escuchar con sus oídos, ni entender con su corazón y convertirse y sean sanados. Por otro lado, Isaías 52:13 al 53:12, un texto conocido por todas y todos, sugiere que la aflicción de una persona puede ser redentora o sanadora para los demás. En el texto ya conocido como los poemas del siervo sufriente, dice en el capítulo 53, verso 5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra plenitud fue sobre él, y por sus cardenales somos sanados. 53:5, Isaías 53:5. Por otra parte, Isaías 29, del 15 al 24, asocia claramente la restauración de Yahvé con la sanación de las personas sordas y de las personas ciegas.
Es decir, aquí encontramos otra imagen de donde ya no aparecen las deficiencias, sino las personas mismas como metáforas. Y también Isaías 35, del 1 al 10, un texto similar al 29, sigue esta idea, pero incluye además a las personas con discapacidad física. Esto que nos habla de que habrá un manantial que brotará en el desierto. Y todo esto, bueno, pues, y como en toda esa restauración, también serán partícipes las personas sordas, las personas ciegas y las personas con discapacidad física. En cuanto a la segunda área que mencionábamos, era la que se refería a las metáforas de la discapacidad en referencia a la deficiencia moral. Esto realmente es un poco problemático a veces para las personas con discapacidad leer estos textos, porque aquí pues justamente tiene una connotación fuertemente moral, de juicio moral, y por tanto la discapacidad se asocia con eso, pues a nivel de las prácticas pastorales muchas veces dan lugar a interpretaciones que resultan excluyentes para las personas con discapacidad. Así, Isaías 1, del 2 al 20, presenta la enfermedad crónica como castigo de Dios por el pecado. Y ahí se habla de toda una serie de situaciones limitantes o discapacitantes que están relacionadas con el pecado de Judá. En Isaías 10, del 5 al 19, también se emplean metáforas relativas a la deficiencia para ilustrar cómo Yahvé castigará a la arrogante nación de Asiria. Y aquí también se utilizan imágenes, metáforas relacionadas con la discapacidad. Por otra parte, Isaías 56, versos 9 al 12, y también Isaías 59, del 1 al 21, emplean las metáforas de la deficiencia física en referencia a los gobernantes que descarrían al pueblo en el primer texto y como parte de la confesión de culpa del pueblo en el segundo. Es decir, que como decía, esta área en la que los profetas, en este caso Isaías, utiliza la discapacidad, la metáfora de la discapacidad para hacer referencia a la deficiencia moral, pues puede resultar problemática, y de hecho resulta muy problemática para las personas con discapacidad por todas las asociaciones negativas que genera, ¿no? Y bueno, pues no solamente por las asociaciones, sino porque esa negatividad o esa connotación negativa trae aparejadas muchas actitudes y prácticas que resultan excluyentes al interior de las comunidades de fe cuando se interpretan estos textos. Por eso queríamos entonces terminar con un acercamiento a algunos recursos proféticos para una ética de la discapacidad que sea liberadora. Y en este sentido, podemos leer Isaías 45, versos del 1 al 19, que nos ofrece algunas pistas para una ética de la discapacidad profética y liberadora. Y es que los versos del 9 al 12 enfatizan la idea de la soberanía de Yahvé, tal como se revela en sus obras creadoras. Y el pasaje nos habla acerca de que las personas son creadas por la voluntad de Dios en maneras que reflejan su elección soberana. Es decir, aquí es donde hay varias preguntas de Dios en este oráculo, y Dios pregunta, ¿acaso me van a cuestionar por qué hago las cosas como las hago? Y esta justamente pues puede ser, este texto creemos que se puede usar para una ética de la discapacidad que sea liberadora, porque justamente siempre ha existido la tensión de si considerar que la discapacidad es resultado de la caída del ser humano y por consecuencia del pecado. Entonces esa asociación está justamente vinculada con una idea de maldición, de castigo, y pues justamente la idea de que el ser humano, como bien dice el texto, cuando Moisés está siendo llamado por Dios para
para la tarea de liberar al pueblo de Egipto, y llega un momento en el que él le dice que él no es decir, no puede hablar bien, y entonces es Dios que le dice, ¿y quién fue el que creó la lengua del mudo y la vista de las personas ciegas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este sentido, nosotros creemos que si vemos a las personas con discapacidad como creadas por Dios, siendo como personas con discapacidad y no justamente como que la discapacidad es como un error en la creación de Dios, como muchas veces y lamentablemente ha sucedido, pues entonces eso puede dar lugar a una visión mucho más liberadora de la discapacidad. Y también en varios textos de Isaías vemos la metáfora de Yahvé como alfarero. Y esta es otra metáfora interesante que nos puede traer algunas pistas, algunos recursos para esta ética liberadora en torno a la discapacidad. Y bueno, pues la implicación en este sentido, creemos que es que Dios escoge la forma de cada persona, que es diferente en cada ser humano, irrepetible, única. De modo que todo tipo de ser humano debe valorarse tal como es. Y en este sentido, pues nos parece que la propuesta de mirar las metáforas de los profetas en torno a la discapacidad en un sentido más liberador, pues nos pueden traer también aportes importantes para poder comprender cómo las personas con discapacidad son expresión del designio creador de Dios, y en ese sentido, pues entonces vivir una vida más plena en la comunidad de fe y bueno, poder participar en igualdad de condiciones con los demás hermanos y hermanas. Es decir, que creemos que este estudio que se puede hacer extensivo, por supuesto, a los demás textos de los profetas, los demás libros de los profetas, pues nos parece que puede ser un primer acercamiento que puede ser ampliado y profundizado. Así que agradezco mucho la oportunidad de compartir y bueno, pues abro el debate quizás aquí para lo que podamos compartir en lo adelante. Muchas gracias.